Antropofonías. Conversaciones desde la diversidad. Un programa del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Hola gente, bienvenidos a este nuevo episodio de Antropofonías, el programa radial del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Hoy conversaremos sobre bioarqueología y particularmente sobre bioarqueología a propósito de los siglos XIX y XX, concentrándonos en el llamado Cementerio de los Pobres de Bogotá, donde fueran enterrados, además de muchos NN, todas aquellas personas que fueran excluidas hasta el momento mismo de morir. Hola Luisa, este tema de la diferenciación social que llega incluso hasta después de la muerte sí que nos habla de unas realidades históricas. Hola Vladimir. Y es que al hablar de un cementerio de pobres, y sobre todo al analizarlo desde una perspectiva bioarqueológica, podemos reconocer una cantidad de aspectos sociales que marcaban la cotidianidad de una ciudad que entraba en la modernidad y comenzaba a verse afectada por las nacientes industrias y los cada vez más numerosos automotores y tranvías. Y todos estos cambios, por extraño que parezca, se pueden complejizar desde el punto de vista científico. Comunidades antropofónicas. En Comunidades Antropofónicas conversamos con doña Yolanda Alarcón, propietaria de una marmolería en las afueras del Cementerio Central, quien nos cuenta cómo eran los lunes de peregrinación en el Globo B del Cementerio Central, también llamado Cementerio de los Pobres. Bueno, se recuerda de esta parte que era llamada el Globo B. En esta parte los lunes era muy concurrido por la devoción a las benditas almas, ¿no? Tenían mucha fe en pedirles, cuando tenían casos, ahora sí es cierto, de conflictos familiares y en fin, e incluso hasta de presos también. Entonces les venían y les pedían por su libertad, por cualquier problema que tuvieran. La parte eran los columbarios como los que hay en este lado, pero bueno, ya después decidieron cerrarlo y ya no ser parte de acá, de la otra parte de acá, del globo central de acá. Doña Yolanda también recuerda cómo los procesos de urbanización y de transformación urbana cambiaron radicalmente un lugar que, como este, y durante mucho tiempo, fue escenario de peregrinación espiritual y de devoción religiosa. También estaban ahí, antes de la avenida, de construir esta avenida, era los NNs. Todos los que recogieron del 9 de abril, del famoso Bogotazo. Entonces todos fueron a parar acá, porque aquí al entrar al cementerio, depositaban todo. Y es que los llamados NN durante muchos años han despertado sentimientos encontrados desde el mundo cristiano, siendo olvidados por unos y redimidos por otros. En todo caso, la demolición de esta parte del cementerio generó una transformación simbólica importantísima. Así nos lo cuenta Marta Cortés, vendedora de flores en las afueras del Cementerio Central. Él se lo sacaron hace más o menos unos 15 años. Esperaron que se cumpliera la fecha de los que estaban ahí y iban sacando, no volvieron a enterrar en esa zona de ahí. Y los que eran NNs, todo lo de la muerte esa, de la toma del Capitolio y todo eso, todos los NNs los retiraron de ahí y los pasaron para el cementerio de Matatigris. Hasta ahí. Pero los trabajos de bioarqueología realizados por la Universidad Nacional no pasaron desapercibidos. Eran vistos desde afuera con algo de curiosidad por ciertas particularidades que llamaban la atención de los allegados al cementerio. Hacían como la arreglada de los muerticos, entonces la saca de los muertos, entonces los arreglaban. Ahí había una momia con su cabello, era un joven, como un joven, y siempre permanecía ahí parada y se veía como real. Y se veía de verdad como si estuviera ahí parado de guardia ahí.
que uno la veía ahí cuando estaban arreglando acá los cadáveres, ya los que sacaban los résticos. Y bueno, en fin, pues uno le llamaba mucho la curiosidad, ¿no? De ver que salían enteros, ¿no? En esa época, pues también de pronto por los medicamentos o algo que los perduraba así. Comunidades antropofónicas. Los trabajos e investigaciones de bioarqueología no solamente tratan de tiempos muy antiguos, también nos hablan de épocas más recientes. Los cuerpos difuntos, cuando son estudiados con un conocimiento previo y mucha sistematicidad, pueden hablarnos de temas tan diferentes como los accidentes laborales de una época determinada, los factores de accidentalidad, las enfermedades más comunes en ciertas épocas y, en fin, toda una cantidad de temas que emergen a través de cruces de variables como edad, género y época. Y todo esto pudo ser investigado a través de un estudio de grandes dimensiones donde se analizaron cerca de 7.000 individuos y que fue llevado a cabo por parte de la Universidad Nacional de Colombia bajo el liderazgo de ¿quién, Luisa? Bajo el liderazgo de la profesora Claudia Rojas Sepúlveda, hace algunos años ya se llevó a cabo una monumental investigación bioarqueológica en el contexto de la demolición del globo B del cementerio central. Esta es sin duda una de las excavaciones funerarias más grandes que se ha realizado en Sudamérica. Hoy en ese lugar funciona el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en la calle 26 de Bogotá. Hola Claudia, un placer tenerte hoy en Antropofonías. Hola Vladimir, hola Luisa, un gusto para mí estar con ustedes hoy acá. Bueno, como vamos a hablar de los siglos XIX y XX y más exactamente de la mitad del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, que es la época en la cual tiene una vigencia importante el cementerio central, quisiera que nos contaras algo acerca de ese contexto, cómo se construye este cementerio que va a ser objeto de la investigación que ustedes hacen y sobre cuyos resultados vamos a conversar luego. Vale, con todo gusto. Bueno, se trata de un contexto supremamente interesante. Esta época para Bogotá y para el país es una época de profundos cambios. En realidad, estamos hablando del momento en que Bogotá entra a la industrialización, es cuando empieza a industrializarse. Ya se empiezan a ver las montañas, nuestros cerros tutelares completamente pelados, desprovistos de árboles, porque se utilizaban los árboles como leña para generar ladrillo, teja y demás, y pues poder soportar la construcción de esta ciudad en crecimiento. Se da la canalización de los ríos, por ejemplo, los ríos supremamente contaminados, el manejo de basuras es muy difícil, así que es un momento bien complejo para la ciudad y para el país. Y en ese contexto, pues se da, digamos, esta invitación por parte de los gobernantes a que las personas empiecen a enterrarse en los cementerios extramuros. Claudia, ¿podrías hablarnos un poco de los hallazgos de este proyecto? Ustedes fueron como laboratorio y eran solamente arqueólogos, bioarqueólogos, tenían un equipo interdisciplinario, ¿y qué fue lo que encontraron allí? Una proporción altísima, por ejemplo, de mujeres dentro de esos individuos que podemos analizar un poco más, una proporción muy alta de mujeres que estaban entre los 15 y los 25 años, y eso lo podemos asociar a estas muertes durante el embarazo, parto y puerperio. Un momento en que pues la asistencia médica pues no era para todo el mundo, que era una asistencia pues bastante reducida porque pues los hospitales no daban abasto. Lo que sabemos por las fuentes históricas es que los hospitales realmente estaban desbordados. Tenemos, por ejemplo, un 12% de individuos con traumas, que no es tan alto si lo comparamos con otras colecciones también históricas de la misma época y de otros lugares. No es tan alto, y además luego del proyecto grande hicimos un análisis más sistemático sobre cada uno de esos traumas, y lo que encontramos es que se trataba de traumas ligados a accidentes, no tanto a violencia. Y esperábamos mucha violencia, porque claro, lo que vemos en las fuentes documentales, incluso en las pinturas, es que la gente enchichada, los pobres enchichados, iban y se golpeaban.
y se mataban. Pero resulta que no, lo que nos encontramos son traumas ligados a accidentes, probablemente accidentes en el contexto del trabajo. Hay una cosa que conversábamos ahorita y es la mortalidad de niños por accidentes, y que en efecto nos está mostrando una ciudad que empezaba a modernizarse a partir de diferentes medios de transporte, tranvías, seguramente algunos carros motorizados, que atropellaban muchos niños y que era un fenómeno en realidad. Hoy en día ya casi que eso no es posible. Cuando yo era niño en realidad me decían como que no, que lo va a atropellar el camión, ¿cierto? Y eso era completamente plausible. ¿Cómo ustedes podían determinar esa gran accidentalidad de los niños y niñas en esa Bogotá que se empezaba a modernizar? Bueno, la bioarqueología de la infancia es súper interesante también, porque pues los restos de los niños son restos que no se preservan muy bien, entonces pues es difícil evaluarlos. Sin embargo, en la colección tenemos el caso de un niño que tiene unas lesiones que son compatibles con este tipo de accidentes que tú preguntabas, Vladimir. Entonces tenemos unas lesiones que son bilaterales, es decir, en ambos fémures y en ambos húmeros. Y esto es muy típico de los accidentes de tránsito. Y ya, digamos, para darle pues más fuerza a esta hipótesis, pues tenemos las evidencias que están en los periódicos de la época. Es muy corriente encontrar este tipo de informaciones en las cuales los periodistas decían, sí, se atropelló un niño de tal edad, en tal lugar, por el tranvía. En los libros necrológicos también lo encontramos. Y no solamente se morían los niños por el atropellamiento en sí, sino, por ejemplo, a veces se encuentra un caso de gangrena porque perdió un miembro al ser atropellado por el tranvía. Y por eso se morían los niños. Incluso en la literatura también nos ofrece información al respecto, ¿no? Entonces tenemos el libro de Emma Reyes. En el de Memorias por Correspondencia, ella habla de su amigo el Cojo, y el Cojo resulta que era un niño que había sido, que el tranvía le había cercenado una pierna, ¿no? Entonces, bueno, él no se murió, pero esto sucedía, y sucedía con mucha frecuencia. Jimena Pachón y Cecilia Muñoz también tienen, digamos, varios reportes recogidos sobre esta accidentalidad y sobre pues, las consecuencias que traía para los niños y para la sociedad en general, ¿no? Pues porque si lo pensamos, las consecuencias de un atropellamiento pues son grandes, ¿no? Tanto como si se muere el niño, como si queda pues con alguna discapacidad, ¿no? Claudia, tú mencionabas hace un rato la mortalidad femenina. La colección, ¿qué nos dice sobre las enfermedades en general y sobre sus tratamientos? Estoy pensando no solamente en los tratamientos médicos, sino también en los tratamientos espirituales. Así es. Bueno, la colección, por ejemplo, con respecto a los traumas, estaba yo diciendo que más que todo encontrábamos hombres, no tantas mujeres. Y conversando con colegas de México, por ejemplo, nos decían que también, porque además en esta investigación que la hizo, pues ya es un egresado, es un colega, pero en esa época lo hizo como estudiante, Jaiber, se llama Jaiber Alejandro Blandón. Él revisó cada uno de esos traumas que habíamos visto como de manera general y pues empezó a mirar, bueno, cuáles de esos tenían consecuencias infecciosas. Y resulta muy interesante que los hombres presentaban más consecuencias infecciosas de esos traumas. Es decir, a pesar de que los hombres eran tratados de manera hospitalaria y las mujeres no tanto, porque pues no tenían estos sistemas de osteosíntesis, probablemente tenían sus modos de hacer de tal forma que evitaban las infecciones, ¿no? En esas fracturas no se evidenciaba mucha infección. Y pues lo que conversábamos con esta colega mexicana es que sucedía lo mismo en México y que probablemente
ella hablaba de una desconfianza por parte de las mujeres para asistir a los lugares hospitalarios, además de una falta de recursos, ¿no? Porque pues como lo comentaba también hace un momento, probablemente los hombres en contexto pues de empresas, los dueños de las empresas eran los que pagaban los tratamientos, mientras que las mujeres pues sí, tal vez en contexto doméstico o digamos como lavanderas o como planchadoras y demás, como con unos trabajos más informales, no tenían acceso a la hospitalización, digamos, al tratamiento hospitalario. Y allí entonces lo que suponemos es que pues había unos modos de tratarse por sí mismas, ¿no? Unos modos más domésticos. Bueno, y desde lo espiritual, pues lo que encontramos en la colección ya son los objetos que tienen que ver pues con esa espiritualidad, ¿no? Entonces encontramos muchas medallas pues religiosas, ¿no? Entonces cruces, tenemos crucifijos, medallitas de diferentes vírgenes, de santos. Encontramos pues lo que denominó el equipo que excavó los objetos mágicos religiosos, entonces frasquitos con sustancias, bolas de pelos con diferentes sí, con palillos, con cositas de ese tipo, fotografías. Dentro de pues esta cuestión espiritual, un dato bien interesante que me ha llamado mucho la atención es el hallazgo de una medallita de un santo que es del cual la gente es muy devota cuando tiene enfermedades respiratorias, que justo coincide con el cuerpo de una persona que sus huesos revelaban una probable tuberculosis. Entonces vemos esa asociación de lo biológico con lo cultural de manera pues bastante directa. Tú nos contabas sobre los libros necrológicos y la información que estos archivos nos ofrecen. Me pregunto por los oficios de estos 7.000 individuos que encontraron, ¿a qué se dedicaban en la vida? Bueno, mira, es interesante porque además también pasa en otros archivos, ¿no? Los hombres tienen oficios siempre más definidos, ¿no? Entonces tenemos herreros, tenemos jornaleros, tenemos negociantes, comerciantes. Bueno, digamos que hay como una definición más clara de los diferentes militares, policías, etcétera. Mientras que para las mujeres es muy curioso porque estamos haciendo realmente las bases de datos a partir de estos libros necrológicos, que de hecho pues están apenas desde 1900, desde 1900, porque imagínense que en 1900 hubo un incendio en las galerías Arrula y entonces el archivo se quemó. Entonces, desafortunadamente, están desde 1900 para acá. Y pues en el caso de las mujeres sí es mucho más restringido esas ocupaciones, ¿no? Entonces, lo que encontramos es doméstica, servicios domésticos, doméstica o algo que hace referencia como a que se quedaba en la casa, pero tampoco es claro si sí se quedaba en la casa o si prestaba sus servicios domésticos a otras casas, ¿no? Y bueno, y máximo lavandera, planchadora, yerbatera, por ejemplo, esos oficios los encontramos en los libros necrológicos. Frente a las otras pandemias, nosotros nos acordamos de esta que vivimos hace muy poco, pero a través de la investigación de ustedes pudieron ver otras que incluso pudieron ser mucho más letales e invisibles. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, claro, en el periodo que nos ocupa, pues se dio la pandemia de la gripa española, que se conoce como gripa española, pero que en realidad pues tiene sus orígenes en otro lado, ¿no? Lo que se sabe ahora es que pues España en la Gran Guerra, porque estaban en la Gran Guerra en ese momento, se declaró neutra en la guerra. Entonces era el único país que sí decía, que sí contaba que pues estaba dando una gran mortandad de gente por una gripa. Entonces por eso se le llamó española, porque fueron los que daban informes al respecto. Pero lo que se sabe es que surgió en Kentucky
y que los soldados que se iban para Europa llevaron la gripa. Y por eso alrededor del mundo la mayor cantidad de personas muertas por esta gripa eran hombres jóvenes, ¿no? Porque pues eran los soldados, eran los que estaban en los campos de guerra. Y para nuestro país la cosa ha sido pues bastante enigmática porque pues primeros muertos por gripa en Bogotá, siendo que no había todavía vuelos comerciales. La gente llegaba por barco a Barranquilla, entonces ¿cómo es posible que en Bogotá tengamos las primeras muertes hacia octubre de 1918? Sin embargo, bueno, claro, corresponde a esta época, pero nosotros pues a través de los huesitos no vamos a ver las gripas. Entonces, esto lo sabemos es por los libros necrológicos, por los diferentes documentos de archivo que hemos podido consultar. Y pues de resto, lo que veíamos, digamos, de cosas infecciosas que no eran pandemia, pero que estaban muy presentes, pues encontramos, por ejemplo, la tuberculosis, la sífilis, muchos casos de sífilis. De hecho, también por fuentes documentales sabemos que había mucha sífilis en Bogotá, pero pues nos encontramos unos 4 o 5 casos, pero hay que tener en cuenta que cuando la sífilis llega al hueso, esto es una treponematosis, cuando llega al hueso es porque ya la persona ha sobrevivido una cantidad de cosas previas, ¿no? Y lo mismo la tuberculosis. Una tuberculosis pulmonar puede matar a una persona y no dejar huellas en los huesos. Entonces, pues tenemos ambas cosas discutiendo y por eso también es lo interesante de ver es las fuentes, ¿no? Tanto la esquelética como la documental. Y otra cosa interesante que encontramos en la colección son unos casos de lepra. Y son interesantes porque lo que sabemos, o lo que sabíamos antes, es que la gente que tenía lepra era aislada y se mandaba a los leprocomios. El más cercano a Bogotá era el de Agua de Dios. Las personas se llevaban allá y allá se morían, o sea, no había vuelta atrás. Pero nos encontramos 2 casos de lepra en este conjunto esquelético y pues nos preguntamos qué personas serían las que estaban todavía aquí en Bogotá. Y en los libros necrológicos, en unos 10 años que estuvimos revisando específicamente para buscar lo de lepra, encontramos 6 casos de personas que murieron en Bogotá de lepra, dice, ¿no? O sea, la causa de muerte lepra. Entonces es interesante pues pensar un poco en esto, ¿no? Porque teníamos como ideas muy generalizadas, ¿no? Que todo el mundo era aislado y chao y se despedían, pero pues no, algunas personas seguían acá. Bueno, muy interesante hablar de esta colección. Yo quisiera ahora que habláramos de las maneras cómo ustedes han divulgado esta investigación, porque tienen diferentes vehículos. Esto es una investigación que empieza en el 2015. ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Qué han hecho con todos estos hallazgos y esta información tan valiosa que han recogido? Sí, pues mira que nuestra preocupación ha sido realmente poder llevar esta información a la mayor cantidad de gente posible. Pues desde el punto de vista del público especializado, pues hemos hecho lo que hacemos siempre en investigación, ¿no? Entonces, artículos científicos, ponencias, hemos estado pues en varios congresos con diferentes ponencias. Además de este proyecto grande que yo menciono de 2015 a 2016, pues posteriormente ha habido una cantidad, creo que superamos las 20 trabajos de grados de pregrado y ya unos 2, 3 de maestría hechos en la colección. Y pues a partir de cada uno de esos trabajos pues se ha buscado la divulgación en contextos especializados y pues para un público mucho más general. Desde 2020 establecimos una alianza con personas de la Facultad de Artes, ¿no? Entonces, de la Universidad Nacional. Tenemos, me contacté yo con el profesor Iván Benavides, que es diseñador gráfico, pero ahorita está en la Escuela de Diseño Industrial de la universidad, y pues construimos una novela gráfica.
Esta novela gráfica pues realmente ha sido un esfuerzo súper pues grande, pero creo que el resultado es muy valioso porque permite llevar toda esta información a un público más general, digamos con un lenguaje. Se ha hecho un esfuerzo de traducir de pronto un lenguaje que puede ser muy técnico a un lenguaje un poco más accesible para todo el mundo, además con unas ilustraciones pues de gran calidad, y que a través de la historia de Ana, que es una estudiante de antropología, pues lleva de la mano a la persona que lee a ese proyecto de investigación, ¿no? Entonces, digamos que a través de esa búsqueda propia de Ana, que es la protagonista, el lector o lectora pues puede visitar el proyecto y enterarse de qué fue lo que encontramos, cómo lo encontramos, qué fue lo que hicimos para poder cumplir con el objetivo que nos habíamos fijado. Y pues además pues son 4 capítulos de cómic, de historia, que están sucedidos por 4 capítulos que llamamos epílogos, en los cuales se da una información pues ya mucho más técnica o información histórica que le permite a la persona ahondar un poco más, ¿no? Entonces, digamos que es un esfuerzo por hacer esta divulgación, y pues esperamos que tenga que cumpla como ese objetivo, y hasta el momento pues lo que hemos podido ver desde el lanzamiento es que sí lo va cumpliendo, porque personas que no tienen mucho que ver con el ámbito de la antropología biológica nos interpelan y nos dicen, bueno, esto es la paradoja osteológica, que es un concepto súper específico para nosotros, pero ellos ya lo empiezan a manejar, y pues creo que va teniendo buen resultado. Memento Mori, intercambios entre la vida y la muerte, el libro de Claudia Rojas Sepúlveda. Y bueno, tenemos otro equipo muy grande por Stephanie Méndez, Ivanquio, Gabriela Abella y Luis Mora. Muchas gracias, Claudia, por habernos acompañado en Antropofonías, y bueno, esperamos tenerte pronto nuevamente y seguir hablando de la antropología biológica, de la bioantropología. Muchas gracias, Claudia. Creo que ha sido un recorrido maravilloso que nos ha hecho también aprender un poco más sobre las posibilidades de este diálogo entre los restos y los archivos, entre la asociación de lo biológico con lo cultural, y cómo también podemos desde esta mirada interseccional entender cómo fue la vida de esta clase popular, muchas veces tan olvidada desde el presente, así como las transformaciones de esta ciudad, la infraestructura, el conflicto, las migraciones. Entonces, te agradecemos mucho por habernos acompañado hoy en Antropofonías. A ustedes, mil gracias, encantada. Qué bueno. Listo. ¡Corte! Ay, qué lindo. En la conducción les acompañamos Luisa Sánchez y Vladimir Montaña. Sonido directo, video y masterización, Julián Morales. Redes sociales, Silvia Aragón. Edición y coordinación general, Vladimir Montaña.